Colombia, ¿no? Que es parte de la lista de equipos que han dado su nominación. No he visto todavía la nominación de jugadores reservados del extranjero en Colombia. Él nos puede adelantar algo, además de otros detalles del deporte en Colombia, Raúl. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro colega John Eri Gómez desde Colombia. ¿De qué parte de Colombia, John? ¿De Bogotá? No, hola Raúl, Enrique, Javier, ¿cómo están? De Medellín, del periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Sí. Muy bien. Nada, un cordial saludo y gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y te hacemos partícipe también de nuestro programa. Ya no es la primera vez que intervienes. Dime, cuéntanos cómo está lo previsto por Colombia en lo que se refiere ya al inicio de las acciones en la próxima etapa eliminatoria hacia el próximo Mundial. ¿Qué novedades nos traes? Pues Raúl, esta semana estamos esperando la lista, debe dar la lista Queiroz antes del viernes, la lista de convocados. Creo que van a haber pocas sorpresas, por lo menos aquí hay una claridad en la parte de ataque, que es lo que venían haciendo Duván Zapata y Muriel en Italia con el Atalanta. Creo que son los jugadores titulares y además de lo que viene haciendo también Luis Díaz con el Porto. Por lo general Queiroz juega hombres arriba y para nadie hay como duda entre los tres hombres en ataque que presente la selección Colombia. Ya después hay que esperar si Radamel Falcao vuelve a entrar a las convocatorias. Pues Falcao no terminó bien la temporada pasada y está haciendo goles en estos primeros partidos con el Galatasaray y es un jugador referente. Se está hablando ya de tener un poco de renovación en esa parte, por eso te hablaba de Duván Zapata, que debe ser el número 9 de la selección Colombia, por lo que viene haciendo. Y ya algunas dudas que tiene Colombia, sobre todo en el tema de laterales, porque los laterales, pues ahora Fran Fabra ha vuelto a recuperar un poco su momento con Boca Juniors, pero Colombia no tiene laterales que estén brillando en los equipos. En este momento la mayoría de laterales de Colombia pues son suplentes. Santiago Arias en el Atlético de Madrid. Pues entonces ahí hay una duda en la parte de los laterales. Los defensores, pues la temporada pasada el que estaba jugando y tenía continuidad era Davinson Sánchez con el Tottenham. No empezó jugando esta temporada con Mourinho, pero sí recuperó continuidad Yerry Mina con el Everton. Empezó jugando, entonces ahí la pareja de centrales, pues me imagino que será la misma del Mundial, que es Davinson Sánchez y Yerry Mina. En el medio del campo no hay duda tampoco con lo que está haciendo Wilmar Barrios con el Zenit de Rusia, que ha sido campeón esta temporada, bicampeón, un jugador que es el relevo natural de Carlos Sánchez. Entonces debe ser el número 5 de la selección Colombia. En la parte creativa, pues James con el Everton demostró que pese a no tener continuidad con el Real Madrid, es un jugador que tiene intacta su calidad, que le faltaban minutos. Como todos lo hemos visto, en el Everton está consiguiendo esos minutos y en 2 partidos se ha convertido ya en hombre importante y figura de ese equipo. Ya hasta marcó gol. Entonces James Rodríguez pues seguirá siendo el conductor de la selección Colombia para esta etapa previa a la eliminatoria. Edwin Cardona, pues lo que hemos visto, un partido con Boca Juniors en el que tuvo altibajos, pero ahí está también. Entonces yo creo que Colombia tiene para su primer equipo unos nombres importantes. Después hay que ver las alternativas, porque igual está en un proceso de recambio de lo que hizo Pekerman, y Queiroz es un tipo inteligente que sabe manejar pues las herramientas que tiene. Entonces hay expectativa por lo que pueda mostrar la selección Colombia, y más ante un rival como Venezuela, que siempre es un clásico con Colombia, siempre se juega la vida con Colombia y lo ponen aprietos, lo ponen problemas. Y Venezuela ha crecido mucho en los últimos años, entonces hay que tener un poco de cuidado con ese inicio de eliminatoria, porque no es lo mismo iniciar con una derrota o iniciar con una victoria, te cambia todo el panorama para lo que viene. John, la disposición del entrenador de Colombia es muy importante precisarlo. ¿Con cuántos días de anticipación van a estar los jugadores colombianos, la mayor parte que está fuera del país, para que puedan integrarse al partido inaugural de este proceso eliminatorio? Pues eso depende mucho de lo de las ligas. Por ejemplo, los
últimos en llegar pues serán los de Inglaterra que están en competencia. Italia aún no ha empezado, entonces pueden venir unos días antes. Lo normal o la norma FIFA que dicen los equipos es que estén con 5 días de anticipación, pero por eso te decía que hay una base que ya ha trabajado Carlos Queiroz, que es una base inicial, que conocen ese proceso de Carlos Queiroz, ese proyecto que tiene, además porque jugadores del fútbol colombiano no están dentro de esa base. El único era Daniel Muñoz, que era jugador de Atlético Nacional, que estaba entre los convocados en la última prelista, era el único jugador del fútbol colombiano convocado, de resto los demás están fuera del país. Entonces yo creo que los que pueden venir antes estarán una semana y media antes, los demás estarán según la norma FIFA, que son 5 días que lo pueden prestar sus clubes. Bien, ¿qué dice Javier? Sí, buenos días, John, gracias por estar en el programa. ¿Cómo han visto el retorno del fútbol en Colombia en el sentido del rendimiento de los equipos? Se jugó la final de la Copa, ¿no? Que la ganó Junior en 2 partidos con el América, 2 partidazos, dicho sea de paso, pero el rendimiento de cara justamente al retorno en esta situación de emergencia, ¿lo han visto que va en consecuencia de lo que fue la temporada pasada? ¿Les ha costado a los equipos? Y de cara a la participación de Copa Libertadores, donde ha habido resultados dispares, justamente el DIM, ¿no? El Deportivo Independiente de Medellín, pierde contra un equipo venezolano que puede ser contra el Caracas, que también es equipo de élite, vamos a decirlo así, desde Venezuela, que podría ser un marco de referencia, un poquito, claro, en selecciones es distinto, ¿no? Pero puede ser un marco de referencia para lo que puede ser el partido de eliminatoria también. ¿Cómo han visto ese retorno del fútbol colombiano? Bueno, con altibajos. Primero, Junior y América jugaron la final de la Supercopa, que es el campeón de la liga contra el campeón de la Copa Colombia, que son los 2 torneos que se juegan. Entonces la Supercopa te da un título. Sí, lo ganó Junior. Físicamente los equipos colombianos están bien, porque básicamente durante este confinamiento siguieron haciendo trabajos virtuales desde lo físico. Desde lo futbolístico pues les cuesta. ¿Por qué? Porque hace apenas 2 semanas se admitieron los entrenamientos colectivos. Antes eran entrenamientos individuales, entonces era muy complicado para un técnico tener el funcionamiento de un equipo. Ya en estas 2 semanas, pues sí ha podido hacer los entrenamientos colectivos y eso ha ayudado mucho. El caso de Independiente Medellín es un caso puntual porque es que Medellín cambió casi 8 o 9 jugadores antes del confinamiento. Entonces Medellín está armando un equipo nuevo con muchos jugadores jóvenes. Salió de jugadores que eran referentes, que eran muy importantes, que incluso aquí la afición lo criticó mucho porque es un equipo que está representando a Colombia en la Copa Libertadores, pero también la situación económica pues le obligaba, porque no es un equipo que tenga el gran apoyo que pueden tener otros equipos, a pesar de que es un equipo grande en el fútbol colombiano, entonces lo obligó a salir de muchos jugadores. Y Caracas tenía una base que venía trabajando unos días pues antes del confinamiento, un equipo que también le había dado ya problemas a Boca Juniors. Es un equipo que viene haciendo bien las cosas y consigue un resultado muy importante acá. Yo creo que desde la parte física no hay problemas, hay inconvenientes logísticos, porque por ejemplo el partido entre Tolima y Atlético Nacional que se veía jugar acá en Medellín el pasado viernes, pues fue suspendido porque Tolima tenía jugadores infectados con COVID. Inicialmente se hablaba de 20 jugadores, se hicieron unas pruebas después y esas pruebas arrojaron que eran 7 jugadores, pero es que no eran pruebas concluyentes, porque las pruebas de COVID por lo menos deben esperar 7 días los jugadores que han estado con ese mismo grupo. Entonces, finalmente se tomó la decisión, me parece sensata, de preservar la salud de los jugadores y no jugar este partido. Entonces, por el caso, por ejemplo, de Atlético Nacional, que es el otro equipo aquí de Medellín, pues aún no se sabe cómo va a ser ese retorno. Va a ser, hay que esperar a ver cómo están. Lo importante es que Nacional sí mantuvo la base, nada más salieron 2 jugadores, el jugador argentino Alberto El Tino Costa y el mismo Daniel Muñoz del que hablábamos, que se fue para el fútbol belga. De resto es la misma base y físicamente han trabajado muy bien. El problema de los equipos es en la parte futbolística. Creo que Junior regresó bien, pero quedó campeón y Julio Comesaña decidió renunciar, se fue como técnico campeón. Ahora Luis Amaranto Perea es el que está encargado del Junior, fue el exjugador que pasó por el Atlético de Madrid, que ya ha tenido algunas experiencias como técnicos con equipos de menor cuantía, pero lo está haciendo bien en estos días con el Junior. Junior regresó, fue campeón y ahora fue a Ecuador y le ganó al Barcelona también en la Copa Libertadores. Entonces por ahí hay como
como un termómetro de que la parte física está bien, la parte futbolística es la que queda debiendo un poco, pero yo creo que el jugador colombiano es un jugador que tiene las condiciones, es más de jugar y de estar en la cancha. Hay que ver la selección Colombia, como te dije, porque la mayoría de los jugadores de la selección pues están afuera. Entonces hay que ver también cómo regresan. Como te dije, el comienzo de temporada para algunos ha sido buenísimo. El comienzo de temporada de James con el Everton ha sido muy bueno. El de Falcao con el Galatasaray otra vez haciendo goles ha sido muy bueno. No tiene lesiones. Lo que venían haciendo Duván Zapata y Luis Muriel en Italia lo venían haciendo muy bien. El Porto quedó campeón con 3 colombianos también, que está Mateus Uribe, está Luis Díaz. Entonces yo creo que por ese lado hay que ver es cómo conectan nuevamente todas esas piezas de la selección Colombia y mirar a ver que Venezuela siempre ha sido un rival muy complicado para Colombia, es un rival muy, muy complicado. Cambiando un poquito de tema, aunque tú estás en Medellín, pero quizá estás al tanto de la noticia, la presencia de Aldair Rodríguez, recientemente el jugador peruano que pertenecía a Binacional, el campeón de Perú en América de Cali, ¿qué se comenta como expectativa, teniendo en cuenta que proviene de Perú, que no ha tenido muchos fichajes recientes en Colombia, más allá de lo de Johan Fano? Y después nos vamos tirando más hacia atrás, ¿no? Mucho más hacia atrás en esa época dorada, digamos, del fútbol peruano, donde fueron muchos jugadores a Colombia también y que ayudaron, entre comillas, a levantar el fútbol colombiano. ¿Qué se habla? ¿Se habla algo de Aldair Rodríguez por ahí en otras latitudes cerca a Cali? Pues aquí el jugador peruano por lo general le ha ido bien. La mayoría de jugadores peruanos que han estado en Colombia pues han dejado una huella, pues ni qué decirte vos que hablas de esa época dorada, de lo que hizo el poeta de la zurda César Cueto acá, más después lo que hizo el ñol Solano, no, el ñol no, el Chorrillano Palacios cuando estuvo en el Deportivo Cali, también estuvo por acá, Sotil, aquí hay muchos peruanos, de la Rosa, que dejaron muy, Malásquez también, hay mucho jugador peruano que es afín con lo que pasa en el fútbol colombiano, que son jugadores muy técnicos, que tal vez les falta, digámoslo así, no es una crítica, sino es parte de su sentir, de pronto esa continuidad que uno le exige al futbolista, que sí tienen los brasileños, que sí tienen los argentinos, que es esa continuidad de juego, que a veces los colombianos le pueden ganar a cualquiera, igual que los peruanos, porque tienen la calidad, pero también pueden perder con cualquiera, porque es esa parte mental donde el jugador peruano y el jugador colombiano son muy parecidos en ese sentido y es donde se les pide un poquito como mantener esa mentalidad ganadora y mantener esos niveles altos que pueden mostrar. El jugador peruano nadie duda de la capacidad que tiene, por eso en América se habla bien de este jugador, se espera que deje una buena sensación, porque el jugador peruano aquí en Colombia, como te he dicho, son contados los casos jugadores peruanos a los que no les ha ido muy bien, la mayoría lo ha hecho bien acá. Es cierto, lo que acaba de decir lo último, se semeja mucho el fútbol colombiano y peruano, eso es verdad, eso es verdad. Solo que en estos momentos Colombia ha sacado una ventaja, y una ventaja que viene sobre todo por el trabajo administrativo en el fútbol colombiano. Por supuesto, sumando a ello la buena inversión, la buena época que tuvo Colombia, obviamente con situaciones muy especiales en lo económico y la participación de gente que apostó por el fútbol colombiano. Pero gente que estuvo después estuvo al margen de la ley. Hablemos a esta gente que estuvo vinculada en el narcotráfico y que ayudó mucho después de todo el crecimiento del fútbol colombiano. El fútbol colombiano logró aspiraciones muy grandes, trayendo como resultado los últimos acontecimientos de crecimiento que ha tenido Colombia. Hoy día se sostiene precisamente en un buen desarrollo de divisiones menores, de los clubes que han crecido en infraestructura, en administración, y entonces ya esto no debe llamar la atención lo que pasa con Colombia. La disputa por lograr lugares tan preponderantes en el fútbol internacional se están dando, y Colombia lo tiene en estos momentos. Tiene buenos jugadores que alternan en el fútbol internacional, que van a ser, seguro, lógicamente, integrantes de esta selección que va a luchar su permanencia en el próximo campeonato mundial. Yo no sé si estoy en lo correcto, John, pero resumiendo toda la trayectoria del fútbol colombiano, desde la época del Dorado, ¿no es cierto?, donde hubieron jugadores peruanos que contribuyeron al crecimiento del fútbol colombiano en aquellos años,
también los argentinos, por supuesto, hasta estos últimos años, estos últimos 20 años, Colombia ha desarrollado tremendamente en el fútbol y se ha convertido en un rival de polendas para cualquier selección. Entonces creo que eso es un resultado de trabajo, no es improvisación. Por supuesto, ayudado con el gran soporte económico, que es la inversión, y buena inversión, porque los resultados están a la vista, no es casualidad. Entonces creo que Colombia tiene una buena aspiración y buen proyecto de que pueda ser calificado al próximo torneo mundial. Por lo menos es una opinión muy particular que la que yo estoy viendo en estos instantes. ¿Qué dice John al respecto? No, Raúl, no estás muy alejado de lo que ha pasado con el fútbol colombiano. Yo creo que no se han combinado los factores en el momento justo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Colombia tuvo la mejor selección que se recuerda de Colombia, es la de 1994, antes de ese mundial, una selección que divertía, que jugaba bien, que con cualquiera dejaba una buena huella. Y el problema que tuvo esa selección fue que llegó el mundial y esos jugadores no tenían ese roce internacional que se necesitaba para Estados Unidos, y cuando Pelé dijo que Colombia era una de las favoritas, pues todo eso pesó, y habían pues un montón de problemas también atrás de esa selección que impidieron que se tuviera un gran mundial. La del 2015, por ejemplo, que alcanzó la de Brasil 2014, que alcanzó los cuartos de final como la mejor participación, ya combinado a jugadores que estaban en Europa, y el estar en Europa pues te cambia esa mentalidad también de profesionalismo, de disciplina. Creo que Colombia ahora ha exportado mucho jugador. A mí no me cabe duda que Perú del 82 era un equipo también para ser campeón mundial, tenía todos los jugadores, pero le faltaba eso mismo que a Colombia, le faltaba ese roce internacional, esa mentalidad que se adquiere afuera, de superar algunas dificultades en el fútbol internacional. Y yo creo que Colombia en este momento lo viene logrando porque tiene una gran cantidad de jugadores afuera en el fútbol internacional, que ya las nuevas generaciones los miran. Entonces los jugadores que hoy están naciendo hace 6 años, pues ya miran a James Rodríguez, que estuvo afuera, que es un jugador que, pese a los problemas que ha tenido, por ejemplo, en el Real Madrid de no haber tenido continuidad, es un jugador que tiene disciplina, que tiene trabajo, que tiene profesionalismo. Igual pasa con Falcao. En cambio, los jugadores del 94 eran otra cosa. Por ejemplo, Asprilla, a mí no me cabe duda que Asprilla pudo ser el mejor jugador del mundo, porque cuando tuvo en su momento, lo demostró en el Newcastle, cuando le hizo los 3 goles al Barcelona en un mismo partido. Tuvo momentos con el Parma cuando le quita el invicto al Milán de 50 partidos, que es él el que hace el gol. Pero ¿qué pasó? No tuvo la disciplina, y eso le pasa mucho al jugador peruano y al jugador colombiano. Son jugadores que tienen gran calidad, gran clase, que no tienen nada que envidiarle a los brasileños ni a los argentinos, pero les falta de pronto ese convencimiento y esa disciplina y esa mentalidad que te da el fútbol europeo, porque Brasil y Argentina han tenido jugadores en Europa desde hace muchísimos años. Entonces ya han formado, los jugadores brasileños tienen ya ese ADN igual que el jugador argentino. Y ese ADN es el que le falta a Colombia y a Perú, porque no me cabe duda que con jugadores y con la clase y la calidad que tienen, pueden estar mucho más alto. No, de acuerdo en lo que dices. Somos países muy parecidos realmente, en nuestra idiosincrasia, en nuestro temperamento deportivo, aunque yo tengo que admitir que Colombia nos tiene ventaja en otras disciplinas deportivas. Colombia siempre destaca, por ejemplo, el ciclismo es una potencia mundial Colombia, en el boxeo, en otras disciplinas deportivas, porque ha habido un trabajo permanente de años, con ciertas motivaciones especiales que ha tenido la parte económica, ha habido ayuda, lo que no ha ocurrido en el Perú. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles, simplemente ver que Colombia ha crecido, y hay que admitirlo, en lo que se refiere futbolísticamente, más que Perú en los últimos años. Tiene jugadores de nivel, todos actuando en los equipos extranjeros, también los tiene Perú, indudablemente. Esta es una lucha de poder a poder. Vamos a ver qué pasa con los equipos sudamericanos, si logran ese sostenimiento y esa ilusión que tenemos todos de poder verlos clasificados en el próximo torneo mundial, y no solamente los 4 o 5 equipos sudamericanos, sino que logren una buena clasificación en el campeonato, que es la meta que tenemos nosotros, no solamente que esté sustentado pues en lo que haga Brasil o lo que haga Argentina o que haga Uruguay, que son los tradicionales, sino que países como los nuestros
desarrollen también las perspectivas de por ser campeones mundiales. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca hay que ser menos, simplemente hay que apostar que tenemos la capacidad para ello. Por eso somos muy parecidos, colombianos y peruanos. Sí, John. Mira que el técnico Francisco Maturana, pues que referente acá en Colombia por todo lo que logró tanto con la selección como con Nacional y darle una identidad al fútbol, él siempre ha manifestado que si uno se pone a ver los grandes clubes en Europa, las grandes figuras son jugadores suramericanos. Entonces hay que mirar eso, porque en Europa vienen a buscar tanto al jugador suramericano y lo que le imprimen allá. Y llevarlo eso a las selecciones, llevarlo eso a los clubes, hacer un proceso importante. Aquí, por ejemplo, se ha mirado mucho lo que viene haciendo el fútbol alemán con las bases que ha formado de jugadores. Ahora mira un equipo como el Bayern de Múnich, que en este momento pues diría yo que es el mejor equipo del mundo, porque lo ha demostrado así, lo demostró contra el Barcelona, lo viene demostrando en la liga, pero son años de trabajo desde las bases. Entonces es lo que se quiere mirar, cómo piensan los jugadores juveniles alemanes, cómo se alimentan, esa parte táctica, cómo van creciendo ya con un chip incorporado de cuando llegan a la selección adulta, juegan iguales todas las selecciones de Alemania, desde la sub-15 hasta la de mayores. Entonces yo creo que eso es lo que le falta al sudamericano. John, un instante nada más, vamos a continuar. Lo que pasa es que tenemos que dar por finalizada nuestra cadena con Perfecta Radio allá en Ohio, Estados Unidos, para luego retornar con nuestra señal directa a todas partes del mundo. Solamente con Perfecta Radio estamos hasta estos momentos. Así que muchas gracias a Perfecta Radio por estar con nosotros esta mañana y seguimos luego con la entrevista que tenemos acá con nuestro colega colombiano. Perfecta Radio te siente. Muy bien, gracias a Perfecta Radio. Seguimos, John, seguimos con tu intervención, Raúl, que es muy importante. Lo que, sí. Lo que te venía diciendo era eso, es que se está mirando un poquito, porque siempre pues hay que mirar a quienes han hecho las cosas bien, y no hay dudas que el jugador colombiano, lo ha dicho el técnico, otro de los técnicos actuales que tiene más proyección en Colombia, que es el técnico Juan Carlos Osorio, que es polémico, a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pues estuvo en México y le ganó ese partido a Alemania en el Mundial, cuando los mexicanos pues nunca le habían ganado a Alemania en un Mundial. Él también lo ha dicho, el jugador colombiano, digámoslo así, el jugador peruano, la raza es una privilegiada porque te da jugadores de toda la raza y de muchas regiones particulares, que él habla que es parecido a lo que hacen los franceses, que son jugadores fuertes, que son jugadores también inteligentes. Entonces lo que hay que hacer es trabajar bien ese material, amalgarlo bien, intentar en esa parte psicológica trabajar mucho la cabeza de los jugadores tanto colombianos como el jugador peruano, para que estos jugadores demuestren todo ese potencial que tienen, porque es que así lo demuestran. Es como te dije, son futbolistas de altibajos y deben conseguir regularidad. Son futbolistas... Ajá. Sí, y lo que tú dices, John, tiene mucho asidero en un jugador que a mí me ha parecido espectacular de los últimos años, quizá el jugador que emergió con la mayor proyección en su momento en Colombia, inclusive por encima de James, me parece, por su capacidad técnica, una variedad de juego, que es Quintero, ¿no? Que bueno, le da la Copa Libertadores a River, ¿no? Con una aparición fulgurante en esa Copa de pocos minutos, por decirlo así, en el contexto general, y que ahora termina saliendo de River, bueno, porque sale de la mejor manera, por cierto, pero porque justamente su rendimiento no está, más allá de las lesiones, también en su mejor fase, ¿no? Un jugador como Quintero, que es un ejemplo de lo que pasa a veces en todo el contexto latinoamericano, en Perú también. Si hacemos una lista de jugadores con brillante futuro, comenzando por Manco, por ejemplo, que en su momento se comparó con James mismo, y que no llegó a tener pues la brillantez que sí ha tenido James, ¿no? Ese tipo de jugadores, ¿cómo desperdiciamos en nuestro contexto colombiano-peruano, por decirlo simplemente acotado de esa parte, ¿no? Claro, no, hay que ver y hay que analizar las condiciones en las que creció también Juan Fernando. Yo creo que cuando eran niños los dos, porque jugaron juntos, incluso en el Envigado, pues Juan Fernando era más que James, teniendo los dos esa función de ser jugadores creativos.
Juan Fernando tuvo una lesión muy, muy fuerte siendo un jugador de 17, 18 años, tibia y peroné en un partido aquí del Envigado que le costó, pero incluso así se recuperó, fue a Italia, fue al Pescara, después del Pescara pues estuvo en Portugal, pero salió, como hemos dicho nosotros, esos jugadores que aún no están maduros para asumir esa responsabilidad del fútbol internacional. A Juan Fernando después estuvo en el Rennes de Francia y lo rescatan acá el Independiente Medellín. En el Independiente Medellín llega, vuelve a ser líder, vuelve a ser arropado, porque esa es una de las cosas que tiene el jugador colombiano y el jugador peruano, que son jugadores mimados, que necesitan que les den ciertos mimos, que necesitan que tengan un técnico que los arrope. Entonces aquí Juan Fernando volvió a crecer, tuvo una gran Copa Libertadores con el Medellín, un gran campeonato y fue a River. Fue a River y en River pues volvió a mostrar ese nivel que tenía hasta, como vos decías muy bien, también lo aquejaron las lesiones y después de la última lesión pues le ha costado volver a ese gran nivel con el que estaba y se dio una oportunidad de China que sí, a nivel deportivo pues se discute por lo que se pierde, por lo de la Liga de China que no es la del mejor nivel, pero a nivel de la parte económica y analizando pues el futuro familiar también del jugador pues se entiende que económicamente tanto para River como para el jugador era una buena opción, entonces por eso pasó, pero sí, Juan Fernando Quintero es de esos casos, tuvo un gran mundial también, cuando James no estaba por lesiones, pues fue el que apareció en Rusia llevando al equipo colombiano, fue elegido como uno de los mejores jóvenes o el mejor joven del mundial, entonces sí, es ese tipo de jugadores que aquí nacen naturales, como también nacen en Perú, que salen en las calles, que salen en los potreros, que hay jugadores que ya hay que meterles también ese toque de tecnología para que se desarrollen físicamente, para que tengan una buena alimentación, para que duerman bien, porque ese es el problema también del jugador colombiano. Estas latitudes que no duermen bien, que inciden en un rendimiento deportivo, pero a mí no me cabe duda, es como yo digo, yo soy admirador del fútbol peruano, porque es que a mí me gusta ese fútbol, sí, el fútbol ha cambiado y el fútbol es de muchas revoluciones y es de ir al ataque, pero también uno que tiene un paladar de un fútbol bien jugado, de un fútbol de toque, de un fútbol lírico, de ese que hacían, como te decía, de pronto tenía César Cueto, que tuvo Cubillas. Entonces yo creo que todo ese fútbol es el que a uno lo enamora y creo que por ahí es que han crecido los jugadores que vienen, porque a mí no me cabe dudas de que James creció también en la mejor época de Valderrama, por lo menos a finales del tiempo del Pío Valderrama. Entonces le tocó ver eso y los jugadores de ahora pues ya salen con otro chip, ahora es muy fácil ver jugadores, pues en la época de los 90s y 80s pues no había estas herramientas digitales, entonces ver un jugador en un país extranjero era muy complicado porque no había señal, no lo transmitían, era un solo canal, ahora los empresarios ven por YouTube cantidad de jugadores, entonces es más fácil para un jugador mostrarse. Entonces, ahí, todo eso lo deben aprovechar los jugadores colombianos y los jugadores peruanos en este sentido de aprovechar todo lo que hay, porque es que se van muy jóvenes. Aquí hay jugadores que ni siquiera debutan como profesionales y los venimos a conocer porque ya están en Europa. Y eso es lo que está pasando. Entonces, hay que acomodarse a eso y que cuando vengan a la selección Colombia, pues además de ese sentido de pertenencia que mantienen, le puedan haber agregado todo eso que te da estar por fuera, todo eso que te da estar en otros países. De acuerdo. Oye, qué grato escucharte y conversar sobre esto que nos apasiona tanto, que es el deporte, especialmente el fútbol. Y podríamos seguir hablando quizás todo el día, hablando del fútbol y hablando de acontecimientos tan importantes, porque si analizamos, Colombia y Perú tienen una situación muy especial. Somos muy parecidos en todo tipo de cosas y el fútbol no es ninguna excepción. Historia, resultados, en fin, tantos detalles que hacen que nosotros tengamos siempre como comentario importante cada vez que relacionamos nuestros países en la parte del fútbol. Muy bien, John Eric Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Super Deporte y por supuesto que la invitación está abierta para cualquier uno de estos días tenerte nuevamente presente y dialogar sobre esto tan apasionante que es el fútbol. Gracias a ti nuevamente por tu presencia esta mañana en nuestro programa.
No, muchísimas gracias a ustedes, Raúl, Javier, Enrique, siempre presto a estas invitaciones. Como tú dices, siempre es muy grato hablar de fútbol con colegas que uno pues no ve normalmente todos los días, entonces siempre será grato reencontrarse con ustedes, así sea por estos medios. Y nada, siempre a la orden y aquí para lo que sea estoy presto, ¿ok? Un abrazo. Gracias, John Eric, directamente desde Medellín, Colombia. Bueno, vamos entonces con